Bienvenidos sean todos a nuestro seminario El Santuario. Estamos muy contentos porque estén todos con nosotros hoy reunidos. Qué lindo ver un grupo muy hermoso de hermanos que desean aprender acerca del santuario. Sean todos bienvenidos. Aquí tenemos personas de muchos lugares. A ver, abren sus camaritas un momentito para saludarnos. Ha habido muchos hermanos. Hola, Rosa Yo sé que Mari. van a entrar muchos más en un momento. Estamos esperándolos a todos. Estamos muy felices de poder compartir esta información. El hermano, el hermano Gerson va a compartir esta importante información que es para nuestro beneficio y nuestro crecimiento espiritual. Estamos contentos todos, ¿cierto? Qué lindo tenerlos con nosotros. Inviten a todos sus amigos, familiares, para que puedan integrarse a este seminario muy importante sobre el santuario. Y hoy tendremos el tema el santuario y la Biblia. Vamos a ver cómo vemos el santuario a través de toda la Biblia. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con una oración. ¿Okay? ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a tener una oración para comenzar. Amado Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque nos permites estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú no nos has dejado en la oscuridad, sino nos has traído la luz admirable, Señor, para conocer acerca, Señor, de ese gran mensaje que tú nos dejaste a través del santuario. Bendice a Gerson, que va a tener la exposición de tu palabra en esta tarde, Señor, para que él pueda ser usado por tu Santo Espíritu y todos nosotros podamos entender lo que Él va a explicar, que tú abras el entendimiento de cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje, atesorarlo en nuestros corazones y también compartirlo con todos los que conozcamos, Señor. Gracias por escucharnos, Padre mío. Lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a cantar ahora un himno juntos. El himno Nos reunimos en tu santuario. Amén. Ahora vamos a tener a nuestro hermano Gerson con nosotros. Gerson, bienvenido. Hola. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están todos? Sí. Muy bien, Gerson. Qué lindo tenerte con nosotros. Gracias porque dedicas tu tiempo para enseñarnos a todos acerca del santuario. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Hermanos, quisiera compartir el tema hoy día del santuario y la Biblia. Vamos a hacer un pequeño estudio. Dios quiera que nos guíe en todo este estudio para que sea entendido, porque el tema es un poco amplio. Y bueno, empezar de una vez con la palabra para que no nos quede corto el tiempo. Y bueno, los invito a que todos puedan abrir su Biblia. Éxodo 25:8 es un texto que lo vamos a leer muchas veces el día de hoy. Este texto tiene mucho que decirnos, o sea, bastante, de diferentes ángulos. Quisiera que todos puedan tener su Biblia a la mano y bueno, como siempre, me acompañen para que Dios nos ayude en esta reunión a través de una oración. Lo que pueden, se postran lo que pueden, si no, inclinan el rostro para que Dios nos acompañe. Gracias, Padre eterno que estás en los cielos, Señor, porque tú nos estás dando momentos de vida todavía para compartirlos en esta tierra con nuestros familiares, nuestros prójimos, Señor. Sabemos el momento que estamos pasando en esta tierra, pero tú, Señor, eres el dador de la vida. Confiamos en ti y sabemos que tenemos que siempre ver tus consejos y te ayuda a través de la salud y la alimentación, Señor. Tenemos también a ser precavidos en todo y aprovechar este último tiempo para impartir tu palabra a todo ser humano que nos pregunte por ella, con mansedumbre, como dice tu palabra, y sazonada. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir algo de lo que tú nos has permitido ver en tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tiene volumen, estaba bien. Amén. Entonces, vamos continuando con la presentación del día de hoy. Quisiera compartir con ustedes, entonces, el primer texto que hemos compartido sería Éxodo 25:8. Hay otras versiones, pero en la versión que yo tengo dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. En unas otras versiones dice, me harán un santuario, ¿no? Este texto es muy importante porque nos va a dar pie a dos tipos de santuarios. Este es el santuario que Dios pidió a través de Moisés que el pueblo le levante en el desierto. Entonces ese santuario como base de nuestra estructura y estudio, porque sabemos que este santuario es el terrenal y entendemos que viene un santuario celestial. Pero en este santuario terrenal vamos a ver que hay muchas características interesantes. Hay telas que cubren externamente, hay barras que tienen un significado, hay colores que tienen una significancia también, hay materiales, pintura de madera, de bronce, de oro, hay aceite, hay incienso, hay tablas de piedra, hay muchos materiales en cuanto a los muebles de este santuario, pero también hay materiales que están inmersos con vida y son materiales que pertenecen, por ejemplo, al cordero, la sangre, muy importante, los materiales que utilizaba el sacerdote en cada paso que daba a través de este santuario. Bueno, este es el santuario terrenal que estaba en el desierto, pero sabemos que hay un santuario en el cielo. Hay muchos textos en la Biblia, ya quizás vamos a tocar algunos cuantos. Hebreos 8:2, 8:1 y 2 dice, en resumen, de lo que venimos diciendo es esto, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, del verdadero tabernáculo. Está diciendo la Biblia que hay un tabernáculo verdadero y dice más, que levantó el Señor y no el hombre. Vemos también en otros textos, como vamos a estudiar, que un tabernáculo es figura, vamos a ver cuál es figura, cuál es sombra. Pero en fin, me gustaría que nos pongamos a pensar en el contexto de estos dos santuarios, tanto el terrenal y el celestial. En esta unión de estos dos santuarios, ahí está, en ese justo momento y en esa unión, Cristo. Dicho sea de paso, cada mueble del santuario apunta a Cristo. Esto lo vamos a poder estudiar con más detalles. Pero en este sentido, el santuario y el concepto de la unión de estos dos santuarios, encontré un texto muy bonito en el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, y quisiera detallarlo con la Biblia, porque me impresiona el hecho de cómo se asocia tan cercanamente a párrafos de la Biblia muy indicados al santuario. Les comento que Hebreos es un libro en esencia de desarrollo del santuario. En esta unión, hablando del santuario terrenal y el santuario celestial, dice este texto, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como fue su muerte en la cruz. Estamos viendo los dos conceptos, el santuario celestial y su muerte en la cruz, que es el santuario terrenal. Ahora hay un dato. El santuario terrenal empezaba con el altar del holocausto. Este primer mueble apuntaba al plan de salvación en su inicio. Miren lo que dice el texto. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Este texto lo divide en tres partes porque era amplio para la presentación, pero se dice mucho con Hebreos 5, 8 y 10. Miren lo que dice Hebreos 8 y 10. En la contraparte, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren ese contexto. Ahora, hijo que pasa a ser autor de eterna salvación. En el texto anterior vimos que estaba en el santuario celestial y apuntaba a su sangre en el sacrificio. Dice más, y fue proclamado por Dios como sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. En la continuación del texto anterior, dice, por la fe debemos entrar velo adentro. Acuérdense eso, por la fe debemos entrar velo adentro. ¿Dónde entró por nosotros como precursor Jesús? Acá está hablando del lugar santísimo. Vamos a ver eso en detalle, porque hemos visto al inicio que habla que estaba ministrando en el lugar santísimo. Dice más, allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a precio infinito del cielo. Está hablando también de su muerte. Miren el texto en Hebreos 6, 19 y 20, hablando de la fe. Si ustedes retroceden un poco, va a estar hablando de Abraham. Dicho sea de paso, Hebreos 11 se centra totalmente en la fe, pero ya lo viene diciendo con anterioridad. Y en este caso habla de la fe, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Vimos que por fe deberíamos entrar por el velo. Miren cómo dice todo en el mismo contexto. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La última parte de ese texto dice algo que me impresiona. Dice, el sacrificio hecho, hablando de la muerte de Cristo, corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada, obviamente el pecado. Miren esta parte, dice, Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se llegan con fe. Ahora, enfoquémonos. Jesús abre el camino. Y si nos damos cuenta, este empieza en la tierra, con su muerte. La muerte es el inicio, según el plan de salvación. Y la muerte es el primer mueble en el santuario. Interesante lo que dice también Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acordémonos, estamos hablando de la muerte de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Miren, velo, camino, vida. Esto es de su carne. Qué interesante estos conceptos de unión, de libertad, de sangre, de camino, de velo. Me viene a la mente un texto muy conocido por nosotros. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es el único texto que Cristo habla del camino. En las profecías, con respecto a Él, y tomándolo a Juan el Bautista, Isaías dice, una voz proclama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Este tipo se llega al antitipo en Mateo 3:3, en el contexto antes del bautismo de Cristo, dice, pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, el enderezar sus sendas. ¿Cómo Dios va introduciendo el concepto del camino? Miren lo que dice Salmo 77:13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como tú, nuestro Dios? Una versión más cercana a lo que estamos estudiando es una versión y me gusta. Tu camino, Dios, está en el santuario. Introduce el concepto de camino y ahora lo asocia al santuario. Dice, ¿quién será un Dios tan grandioso como tú, nuestro Dios, ¿no? Otro texto en Salmo 68:24 dice lo mismo. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. La Biblia va introduciendo el concepto de camino y santuario. Y vimos que Cristo mismo se llama yo soy el camino, la verdad y la vida. Es interesante ver que en ese contexto, si uno va al santuario, entiende que empieza el santuario en el altar del holocausto, al oriente o al este, transita por el lavacro, luego pasa saliendo, entrando al lugar santo, pasando por un velo, llega al lugar santo donde hay 3 muebles, la mesa de los panes de proposición al norte, al frente, el candelabro, y más cercano hacia el lugar santísimo está el altar de incienso. Y finalmente en el lugar santísimo se encuentra el arca del testimonio. Este es el concepto básico y primigenio del santuario. Quizás muchos lo conocemos. Pero vamos a hoy día a ver algo muy interesante
Vimos que Dios se autodenomina el camino. Y la palabra camino, ¿tiene algún significado para nosotros mismos? ¿Ustedes creen? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Desde niño, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Pero si ustedes leen un poco atrás, desde el versos 2 y 5, se dan cuenta que Dios habla sobre el camino de Dios y también habla sobre el camino del impío. Entonces la Biblia apunta a que nosotros debemos instruir al niño en el camino de él, en el camino que hemos visto, que él anduvo. Es interesante. Bienaventuranzas hay sobre los caminos de Dios, y esta es una, Salmos 128:1. Mire lo que dice esta bienaventuranza. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Qué bonita promesa. Una bienaventuranza sobre aquel que teme a Jehová. Dice la palabra de Dios, es sabio, ¿verdad? Y anda en sus caminos. Todo el mundo quisiéramos ser bienaventurados, pero sabemos que las bienaventuranzas están en Mateo 5 y están acompañadas de la restauración de la ley. En el verso 5:17 Cristo dice, no he venido a obrar la ley, y lo sigue ampliando, ¿verdad? Y es cierto, siempre la bienaventuranza viene con una parte legal. Y miren esa parte legal, ¿qué dice Ezequiel? En la palabra de Dios, Ezequiel 3:17-19, dice esto. Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impropio, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Qué interesante que ahora, luego de las bienaventuranzas, Dios nos muestra que este camino tiene que ser enseñado, tiene que ser advertido para que la gente deje el mal camino y siga el camino correcto, que es el camino que Dios instauró. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este estudio quisiera tocar partes esenciales del santuario y no sé que no van a alcanzar el tiempo porque el tiempo siempre queda corto. Pero miren, ustedes deben estudiar Éxodo del capítulo 25-40. Esto nos va a dar mucha información de detalles que quizás no vamos a poder visualizar todos hoy. Los detalles sobre cómo Dios mandó hacer los muebles, qué materiales eran, qué partes tenían, si tenía partes separadas, si era de un solo material, si las telas tenían un color específico, por qué las tenían, qué significaba cada color. Todas esas informaciones están en la Biblia. Y déjeme decirle que desde la parte 25 en adelante, Dios manda hacer el santuario con muchos detalles. Hasta el capítulo 40. Y tenemos mucho ahí. Muchos ejemplos en todos esos capítulos. Es interesante que todo tiene que ver con adoración. Pero vamos a ver algo. Llegado al capítulo 40 hay un resumen. Desde el verso 1 al 15, Dios le manda a Moisés a levantar el santuario. Y vamos a ver el resumen final donde Moisés arma el santuario, desde el verso 16 al 33. Vamos a leerlo rápidamente para tenerlo esto presente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Éxodo 40, 16 al 19. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Así lo hizo. Y el tabernáculo fue levantado el primer día del mes primero del segundo año. Vamos a darnos cuenta que ya en el contexto de fechas, no es las fechas comunes que tenemos. Cuando habla del primer día del mes primero, está hablando de un mes específico, que es un mes judío. Esto va a dar hincapié a ver muchos textos para ver de qué está hablando y cuándo era para nuestro calendario, porque son dos calendarios diferentes. Bueno, dejando eso en paréntesis, dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases.
puso sus tablones, colocó sus travesaños, levantó sus pilares y extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cubierta encima del tabernáculo como Jehová había mandado. Si queremos imaginarnos más o menos lo que hizo en esta parte, es algo como parece ahorita en sus pantallas. Puso lo que rodeaba al tabernáculo y levantó la carpita que va al centro, pero todavía no la dividió, la levantó. Es para tener una idea de lo que vienen haciendo Moisés con lo que Dios le había mandado. Dice en el siguiente verso 20 al 21, después tomó el testimonio. Imaginémonos esto porque luego lo vamos a ver. Dice, después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Sabemos que el arca está en el lugar santísimo. Y encima, sobre el arca, el propiciatorio, la tapa que venía, ¿no? Luego vamos a ver qué detalles tenía el propiciatorio. Y luego metió el arca en el tabernáculo. Y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Interesante. Entonces, si lo dibujamos, más o menos tenemos esto. Acordémonos que tenemos una base de una carpa, pero acá estamos entrando adentro. Y ya Moisés mete los mandamientos, mete el arca, pone el propiciatorio y pone el velo. Ese es el capítulo Éxodo 40, 20 a 21. Vamos a ver qué sigue en el siguiente texto, del 22 al 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Después puso la mesa en el tabernáculo de reunión, en el lado norte. Acordémonos de estos lugares porque luego nos van a dar mucha información. En el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, como vimos ya puso un velo, fuera del velo. Y colocó sobre ella en orden el pan delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Siguiente, colocó el candelabro del tabernáculo de reunión frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo. Luego encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Entonces, si nos imaginamos lo que estamos viendo hasta ahora, sería que está terminando de construir el lugar santo. Ya hizo el lugar santísimo, ahora hizo el lugar santo. Y ahora vamos a ver la parte más externa, que es el atrio. Dice Éxodo 40, 29 al 33, y acá hay una peculiaridad que me llama la atención, dice, colocó el altar del holocausto a la entrada de la morada, se salta hasta el altar del holocausto del tabernáculo de reunión, y sobre él ofreció holocausto y ofrenda vegetal como Jehová había mandado a Moisés. Colocó la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo, del altar, y puso la cortina de entrada del atrio. Y así, Moisés acabó la obra. Entonces, si recordamos lo que hemos estado viendo, es que ya tenemos el esquema del santuario completo. Bueno, les dejo para más detalles que veamos los primeros capítulos, ya saben, del 25 al 40. Pero acá tenemos un pequeño resumen. Este santuario tenemos que ponernos en la mente. ¿Por qué? Porque esto es base de muchos esquemas en la Biblia que nos van a ayudar a entender lo que Dios quiere darnos como información para nosotros el día de hoy. ¿Saben por qué el día de hoy? Porque Mateo 24:15 habla sobre los tiempos finales. Mateo 24:15 habla sobre las señales del tiempo de hoy. ¿Y qué dice Mateo 24:15? Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en azotea no se descienda para sacar algo de su casa, y etcétera. Sabemos que estas señales se van a cumplir y se cumplieron. Tienen un cumplimiento doble. Es interesante que en este contexto Dios cita el santuario y nos manda a Daniel. Y como ya lo hemos estudiado con otras personas, esto nos manda a las profecías de tiempo. Es interesante detallar un poco ahí,
pero hoy día no va a poder ser porque van a ser otra conferencia en la que podemos entrar a estudiar este tema en cuanto a Mateo 24:14. Entonces, como vemos, el santuario es muy importante para los últimos tiempos, porque Cristo citó el santuario como un ejemplo muy importante para los últimos tiempos. Entonces vemos que este santuario, según el texto principal que hemos leído hoy en día, Éxodo 25:8, que dijo, y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Según este texto, era un lugar de habitación. Acordémonos, un lugar de habitación. Eso va a tener que estar en nuestra mente, porque vamos a ver otros textos que van a decir lo mismo. En Éxodo 25:22 dice, allí me declararé, hablando del santuario, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Se acordaron de lo que tapaba el arca, no? El propiciatorio. Dice, allí me declararé. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré a los hijos de Israel. Este lugar era un lugar de comunicación con los que ejercían el ministerio del santuario. Pero no solamente con ellos, también con el pueblo. Lo que pasaba en Éxodo 40. Siguiendo los textos que hemos estado leyendo, dice la Biblia, en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Miren ese contexto, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Y la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová descendía sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Y a la vista de toda la casa de Israel, así ocurría en todas sus jornadas. Entonces nos vamos dando cuenta que el tabernáculo no solamente era comunicación para el sacerdote o el sumo sacerdote que ministraba, sino también lo era para el pueblo. A través de la nube, Dios hablaba o guiaba al pueblo. Vamos a ver detalles luego cómo se veía el santuario. Eran detalles interesantes porque no cualquiera podía tocar las cosas sagradas. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde gente moría por tocarlo. Bueno, entonces, haciendo un resumen, era un lugar de habitación, era un lugar de comunicación, pero también era un lugar de guía, porque la nube guiaba donde iba el pueblo. Era el lugar de ubicación en el desierto para ellos. Para nosotros también es una guía, y lo vamos a ver en estos momentos. Entonces, la comunicación se da tanto en forma personal con los que ministraban el santuario y también con el pueblo. Y el pueblo sabía lo que ocurría dentro del santuario. Es interesante que, así como el primer texto que vimos, Dios nos manda a entrar por fe. Entonces, nosotros tenemos que conocer lo que pasaba, lo que sucedía en el santuario. Vamos a hacer un estudio donde vamos a ver cosas panorámicas, como algo amplio, algún ejemplo como el de hoy día que voy a poner. Y también vamos a ver ejemplos donde son muy detallados los ejemplos que vamos a estudiar. Quizás hoy día por el tiempo, no creo que del tiempo, pero hoy día voy a poner ejemplos en los cuales la Biblia nos va a permitir ver cómo se desarrolla esto en muchas porciones de la Biblia. Para eso utilizo columnas como textos bases que me van a ayudar a discernir esto, porque esto es repetitivo y lo vamos a ver en la Biblia, es repetitivo. Vamos a ver el contexto de Juan. Juan 5:39 es un texto conocido por nosotros. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está hablando que las Escrituras van a dar testimonio de él. En el contexto, Cristo lo dijo no más del año 40, sabemos, mucho antes se murió. Pero el libro de Juan fue escrito en el año 96 aproximadamente después de Cristo. Entonces entendemos que Cristo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a la que los judíos llaman Tanaj. Es interesante que otro texto, escrito más o menos en el año 60 después de Cristo, que es Lucas, dice lo mismo Cristo cuando ellos están camino de Emaús. Van a preguntarle, a ver al maestro, pero se es velado sus ojos y empiezan a caminar con él. Y ustedes pueden leer la historia, todo el capítulo 24, y van a darse cuenta cómo Cristo empieza a interactuar con ellos, pero ellos no lo reconocen. En ese contexto, dice la palabra de Dios, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él.
Miren lo que Cristo hizo con sus discípulos. Ellos no entendieron lo que la Biblia hablaba de Él. Él tuvo que hacerles entender. Es interesante que dice luego que su corazón les ardía de gozo. Vamos a hacer hoy eso mismo. Vamos a ver muchos textos en la Biblia donde habla de Cristo y a veces no lo hemos visto. Otro texto de columna que vamos a ver es este. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Cuando tenemos esto en mente, vamos a ver que los eventos son cíclicos y lo que pasó se va a volver a dar y lo que pasó o se va a dar ya pasó. Dice otra versión, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Otro texto del mismo sabio dice, lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo pasado. Dios restaura lo pasado. Un texto muy utilizado por nosotros es este, Oseas 4:6. Les invito a que lean desde el verso 1 al 14 para ver el contexto que tiene y tiene el contexto del santuario. Vamos a ver en este contexto, y quisiera que se graben varias frases. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando está hablando Oseas de mi pueblo, está hablando de quién? Del pueblo judío. Acuérdense, mi pueblo fue destruido. En otra versión dice, se perdió porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Acordémonos del sacerdocio, está hablando del santuario. Los que ministraban el santuario. Dice más, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El santuario era el lugar donde se ponía la ley de Dios. Este texto cita directamente al santuario. Miren, su pueblo, los judíos. Ese cuando Cristo va a su casa, va al santuario, va a limpiar de los mercaderes, es Juan 2, lean los capítulos anteriores, se van a dar cuenta de que los judíos se sintieron incómodos, porque sabían que lo que hacía era correcto, pero no sabían cómo reclamarlo. En este texto, la Biblia habla que entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Miren, por tu casa, santuario. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Acuérdense, judíos, señales. Cristo estaba haciendo lo correcto, sí, pero ellos querían señales. Impresionante. Miren lo que sigue pasando. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Para este momento, sus discípulos no entendían lo que él hablaba. Ellos lo entendieron mucho después. Ni los judíos, ni sus discípulos. Miren lo que sigue diciendo el texto en el verso 22. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Esto me lleva algo a pensar. Muchas veces el santuario no es entendido en su tiempo. Pasó en 1844, pasó en el pueblo de Israel, pasó en el tiempo de Jesús. Es interesante. Muchos conceptos no se entienden a primera. Bueno, la Biblia nos está entonces narrando del contexto de Cristo en el contexto primario que estamos hablando. ¿Recuerdan el texto? Se me borró la separada. Acordémonos del texto primero. Y me hará un santuario, Éxodo 25:8. Ese se borró en el PowerPoint. Entonces, y me erigirán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Eso es una profecía también, y se cumpliría en Cristo. ¿Quién habitaría entre nosotros? Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que lo que se escribió en Éxodo tiene cumplimiento directo en Cristo. Y de hecho que sabemos que el Cordero, que era el sacrificio
edificio del templo, en el santuario del desierto, apuntaba a Cristo. Es interesante entonces que habitaría entre nosotros ¿quién? Cristo. No solamente eso, dice, contemplaríamos su gloria. Y ya vimos que la gloria de Dios se manifestaba en el santuario. Vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios en lo que sería el tipo y el antitipo. ¿Qué significa eso? ¿No? La profecía y el cumplimiento. Uno de ellos es Isaías 7:14. La palabra de Dios dice, ¿no? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel. En la profecía de Mateo que dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros. Acuérdenos, el verbo entre nosotros está otro. Al determinar que él era el santuario, sabía que él iba a habitar con nosotros. Otro texto profético se da en Isaías 8, 13 y 14, el tipo y el antitipo. Miren lo que dice acá. Y Jehová de los ejércitos, a él tratad como santo. Y si él es vuestro temor, si él es vuestro temblor, entonces él será vuestro santuario. Miren esa comparación. Si él es vuestro temor y si él es vuestro temblor, entonces él será vuestro santuario. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, y red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Eso cumple 22, 23 y la palabra 2, porque los judíos piden señal, ¿se acuerdan? En los primeros textos que estuvimos viendo, cuando Cristo estuvo en el templo, dice, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, Cristo crucificado, pesadero, y para los gentiles, locura. Ahora, vemos el cumplimiento del tipo y el antitipo de las profecías y Cristo, pero me pregunto, ¿tiene relación el templo, el santuario, conmigo? Con la palabra de Dios en Hebreos 3, 3 al 6. Hablando de Moisés, que hemos visto en el desierto, hablando de Cristo como cumplimiento del tipo, y hablando de nosotros. Mire, la palabra de Dios es tan exacta, dice en Hebreos 3, 3 al 6. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. La diferencia de Moisés y Cristo. Ahora miren lo que dice más. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos confianza y el gloriarnos de la esperanza. Es interesante que no solamente se ve el tipo y el antitipo, sino llega a nosotros como que, como casa suya. No es el único texto en la palabra de Dios. Según de Corintios 6, 16, dice esto. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Miren, acuérdense, habitaré y andaré entre ellos. ¿Les suena esa frase? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acuérdense, Éxodo 25:8. Y me erigirán un santuario y habitaré entre ellos. Interesante. Cristo llama a nosotros templo del Dios viviente. Ahora, acordémonos que el pueblo de Dios hemos visto que se trasladaba en base al santuario y la guía de la nube. Y acá voy a poner un pequeño esquema para que entendamos lo que sucedía. Miren lo que pasaba. Este esquema era del pueblo de Israel, cómo se ponía al costado o al entorno del santuario.
Y acá va a haber muchos detalles muy interesantes. El pueblo se dividía en 4 partes, según la palabra de Dios. Y cuando hacen un censo, ustedes van a tener ahí la cantidad de gente que rodeaba el santuario. Esto da mucha información que quizás lo deberíamos hacer otra vez, porque hay muchos detalles que vamos a ver acá. Quiénes movían, quién andaba primero, quién andaba segundo, qué movían cuáles instrumentos o quiénes movían las cortinas. Tenían cada parte un movimiento perfecto. Otro texto más dice, por ejemplo, o cuerpo, este Espíritu Santo, que mora en vosotros. Miren, mora en vosotros. Otra vez el mismo texto. Y me hará santuario y habitaré, morar. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio de Cristo. Tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Es interesante ver que este es el esquema básico que tenemos que tener en mente. En mente, este esquema, me gustaría que ustedes se lo memoricen, porque va a ser el esquema que va a ayudarnos a entender muchos de los patrones que vamos a poder estudiar en la Sagrada Biblia. Pero este esquema aumenta el sentido cuando está el Cordero y el Sumo Sacerdote o el sacerdote, porque se completaba con la administración. Hay mucho significado en los muebles, sí, pero hay mucho significado en el rito que sucedía. Son significados más amplios. Solamente quizás hoy día vamos a ver los muebles. Y como vemos, estos muebles logran formar una figura de una cruz. Y ya vimos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta cruz se muestra en el santuario internamente y también en la forma como el pueblo rodeaba el santuario. Quisiera mostrarles hoy día un panorama de esto. Vimos la vida de Cristo, vimos que Él era el camino, vimos que Él es más santuario. Pero vamos a ver algo que no vamos a poder entrar mucho, pero quisiera mostrarles que es el santuario en la vida de Cristo, en Mateo. Y quisiera que vayan todos a sus Biblias para estudiar Mateo. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes en Mateo. El primer capítulo de Mateo va en el esquema completo de alguna parte del santuario. Y quiero que lo tengan en mente. En este collage que hemos puesto se manifiesta esta idea del santuario y la vida de Cristo. Y quizás pueden ver un dibujo como el bautismo de Cristo, un dibujo como de un cordero, un dibujo como Cristo en las tentaciones. Y eso se mezcla en el concepto de los primeros 5 capítulos de Cristo. Solamente voy a dar ciertos detalles porque es muy amplio ese tema y cada capítulo nos puede llevar algún tiempo para estudiarlo. Les comento que el capítulo 1 de Mateo, en resumen, como vimos el texto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que tenemos que buscar a Cristo en las Escrituras. Y si vamos al capítulo 1 de Mateo, encontramos que empieza con la genealogía de Cristo, la genealogía de Jesús, y termina realmente con su nacimiento. Todo el capítulo 1 nos muestra la genealogía del Cordero. Empieza y termina con la genealogía del Cordero. Pero hay detalles que no vamos a estudiar. Habla de 3 generaciones, y lo vamos a ver en el verso 1:17. Y estas 3 generaciones tienen personas que representan de Abraham, David, a la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo. Hay que estudiar eso. ¿Por qué la Biblia narra eso con tanto detalle y tanto nombre? Y también presenta la profecía de Isaías, ¿verdad? Que ya le hemos estudiado, que una virgen concebiría y daría a luz un niño, ¿verdad? Y en ese cumplimiento era Cristo el que iba a nacer. Entonces vemos que el capítulo 1 de Mateo nos lleva al Cordero. El capítulo 2 de Mateo tiene cosas muy interesantes, porque es el primer mueble que va a aparecer acá. Cuando nos acordamos, ¿dónde estaba posicionado el primer mueble en el santuario? En la puerta que daba al oriente. Interesante. Cuando empieza este capítulo, habla sobre sabios del oriente.
y habla sobre Herodes. Hay muchos detalles que no vamos a dar a cuenta hoy día. Tienen que ver con el poder, y eso tiene que ver con inclusive los cuernos que presenta este mueble. Este capítulo es muy amplio, pero en el collage tenemos a los sabios de Oriente que van con Herodes. Luego ellos no le dicen la verdad porque se van a adorar al niño. Acordémonos que hay adoración, que es como empieza el santuario, porque el santuario era hecho para adoración. Y vamos a ver que inmersos en este capítulo hay mucho concepto de sangre inclusive. Sangre que tiene que cumplir con la ley de Cristo. Cristo tenía que ser purificado y también la madre. Lo encontramos en Lucas, que es otro verso que va congruente con este capítulo en las Escrituras. Vamos a encontrar que los sabios de Oriente llevan al niño por incienso y mirra. 3 elementos primordiales en el santuario. No es casualidad eso. No solamente eso, se presentan 4 profecías. La profecía de que tenía que nacer en Belén, que está en Mateo 2, 5 y 6. Se presenta la profecía de la huida de Egipto, que está en Mateo 2, 15. Se presenta la profecía de la muerte de los niños. Vimos que iban a morir todos los niños menores de 2 años. Es un enterramiento mucho de sangre. Recordemos que el altar del sacrificio significaba muerte, y principal muerte de sangre inocente. También se presenta la muerte de Herodes. Y finalmente la profecía, 4 profecías, que la profecía que Cristo tenía que ser llamado Nazareno. Son interesantes características que hay que estudiarlas para ver qué apunta a esto. Hay mucho por qué estudiar en este capítulo, pero solamente estamos pasando por la parte superficial. Luego me llama la atención el capítulo. Si uno busca a Cristo, se va a dar cuenta que empieza desde el verso 13, porque la primera parte empieza hablando de Juan el Bautista, y como ya vimos, tenemos que empezar y buscar siempre a Cristo, porque las Escrituras dan testimonio de él. Y cuando vamos al verso 3, vemos que Cristo es bautizado. Y él dice, permítemelo ahora sí, porque así conviene que cumplamos toda justicia, cumpliendo la ley. Lo mismo que pasó en el capítulo anterior, cuando él fue purificado cumpliendo la ley. Él tenía que cumplir la ley. Es decir, que toda la vida de Cristo se enmarca en la ley. Entonces, tiene que, con el otro mueble, que es el lavacro. Ya vimos que el primer mueble aparece sangre, aparece los sabios de Oriente, donde empieza el santuario, en Oriente. Ahora aparece otro mueble, aparentemente el agua, que es el bautismo, y es el lavacro, donde representa la limpieza y la purificación. Es un tema muy importante para estudiarlo. Finalmente, en el siguiente verso aparecen las tentaciones de Cristo. Es interesante que esto aparece después que Cristo es bautizado. Cristo es llevado al desierto, dice la palabra de Dios, por el Espíritu. Y acá llama la atención algo muy interesante, que la primera tentación tiene que ver con panes. Pareciera que tiene que ver con la mesa de los panes, la proposición. Sí, la Biblia detalla más cosas luego. La segunda tentación tiene que ver cuando Cristo se lleva al pináculo del templo, dice la palabra de Dios. Y aparentemente tiene que ver con el altar del incienso. Hay que estudiarlo. Esto nos va a llevar a estudiar bastante tiempo, pero es linda la comparación que existe acá. Y finalmente, Satán lo lleva y le muestra la gloria del mundo, la luz del mundo. Una luz falsa, ¿verdad? Pero es como quiere producir que Cristo lo adore. Y sabemos cuál fue la respuesta de Cristo en estas 3 tentaciones. Bueno, este es un tema de muchos detalles. Solamente estamos viendo la parte superficial o panorámicamente, como hemos dicho. Finalmente, Mateo 5 muestra 2 contextos. El texto de las bienaventuranzas, el contexto de las bendiciones, y la ley. Mateo 5 une estos 2 conceptos. Y sabemos que Cristo en Mateo 5:17 resalta la ley. Lo hace más amplio y dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo
se haya cumplido. Y si seguimos viendo, él sigue ampliando el concepto de la ley y resalta la ley. Pero esto solamente es coyuntura de lo que ya decía la palabra en Proverbios 29:18. Dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, se disipa, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces estamos viendo que Cristo, que es el camino, Cristo que es la verdad y la vida, Cristo que se llama santuario en sí mismo, Cristo que dice que debemos seguir sus pisadas, Él hace el santuario de una forma perfecta en los primeros 5 capítulos del libro de Mateo. Y si alguien quiere tener más información sobre esto, podría buscar en el desierto de las gentes, inclusive de lo que eso refrena para nosotros, lo que significa para nosotros, porque hemos visto solamente la vida de Cristo. Es interesante ver comparación que hace el Espíritu profecía para Cristo, luego de su bautismo, luego de sus 40 días de ayuno, con la tentación de los primeros padres. Y cómo nosotros, nuestro día a día, interesante, como hemos visto en los textos anteriores, en cuanto a la vida de Moisés, la vida de Cristo y nosotros. Eso mismo hace este estudio. Bueno, entonces tenemos un esquema claro ahora, por lo menos un poco más claro, de que cuando Cristo habla de que Él es el camino, iba a caminar a través del santuario. Y como vemos con detalles, Mateo 1-5 presenta los muebles y presentan muchos detalles más que no le hemos podido visualizar el día de hoy. No olvidemos, entonces, para este estudio, que Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y acordemos en nuestra mente el esquema del santuario. El santuario en este esquema fue perfecto y demostró que Cristo tenía que caminar ese santuario. Dicho para nosotros, dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice, el que dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Hermanos, que este estudio nos haya servido para entender un poco más el concepto del santuario en la vida de Cristo. Hay otro santuario que en la vida de Cristo cuando ascendía al cielo, pero por los tiempos, tiene que ver mucho con el santuario de la vida de Cristo. Y tenemos un programa en un tiempo corto. Quizás quisiéramos darlo luego para hacer algún tipo de preguntas. Y bueno, quisiera para terminar este estudio orar para ver que Dios haga el propósito de que este conocimiento nos ayude a mejorar nuestro estudio en cuanto al santuario y visualizar el camino de Dios en este santuario y que también apunta hacia nosotros, como vimos, como camino, apunta hacia nosotros como santuario y apunta hacia nosotros como seguidores de Cristo. Acordémonos que es lo que Cristo quiere de nosotros, que nosotros le sigamos al Cordero por donde el Cordero va. Los invito a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes mucha información en el santuario. Sabemos que tu palabra es rica en conocimiento. Queremos que cada vez que nos reunamos a estudiar, nos des más conocimiento para entender mucho más con detalle tu palabra. Señor, permítenos visualizar lo que tú dejaste en el santuario para nuestra enseñanza. Gracias por todo y por lo bueno que eres con nosotros. Y te pido que nos acompañes en el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.